¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Continuamos con nuestros Top 100 Lives en LinkedIn en este año en el que celebramos nuestro 20 aniversario, nada más y nada menos. Seguro que podemos ofreceros muchas sorpresas a lo largo del año. Organizamos, como siempre, estos encuentros virtuales en el marco de nuestro catálogo Top 100 Conferenciantes, en el cual pues, intentamos unir a lo que consideramos que son los expertos más demandados y más influyentes en el panorama español. Y hoy nos acompaña Andy Stallman, que además repite con nosotros, cofundador y CEO de Tote Branden. Bienvenido, Andy. Hola Iván, felices 20 años a vos y a todo el equipo de Thinking Heads, equipazo, y gracias a todas las personas que nos acompañan en este live. La verdad que es un gusto poder conversar con vos sobre el presente y el futuro. Vamos a hablar mucho de eso, de presente y de futuro, porque aunque parezca que los temas que vamos a tocar son de futuro, están aquí ya y estamos cada día con ellos. Vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con el impacto que la inteligencia artificial está teniendo en nuestras vidas, pero lo vamos a llevar al terreno favorito de Andy, que es el branding. Antes de empezar a charlar con Andy, pues vamos a hacer un poquito de presentación. Andy es uno de los expertos más prestigiosos del mundo en branding. De hecho, es conocido como Mr. Branding a nivel internacional. Tiene más de 25 años de experiencia y ha desarrollado proyectos en todas partes del mundo, en los 5 continentes. Y además es autor de 3 bestsellers, casi las 3 biblias del branding que tenemos en español, como son Brand of On, Human of On y Totem, transformando clientes en clientes. Antes de empezar la conversación con Andy, agradecer como siempre al equipo de LinkedIn España y en especial a las editoras de noticias Virginia Collera y Marina Valero por esta nueva oportunidad de colaboración que nos permite seguir llevando las mejores ideas de los mejores expertos a cualquier rincón del mundo. Andy, como hemos dicho, vamos a ver temas muy centrados en inteligencia artificial, pero antes me gustaría que entráramos un poco más con algo de contexto, ¿no? ¿Cuál es para ti el principal impacto de la era digital en nuestras vidas? Bueno, es tan profundo, tan potente, tan transversal y tan omnipresente que es difícil enumerarlo, ¿no? Porque hoy por hoy hay muchísimas cosas que hace muchos años estamos utilizando, que utilizan inteligencia artificial, pero que no lo sabíamos o no nos dábamos cuenta o no nos enterábamos. Mismo le mandamos también un abrazo muy grande a todo el equipo de LinkedIn España. Hay muchas cosas que en el día a día venimos interactuando con inteligencia artificial, desde lo que son los algoritmos de recomendación, ya sea de una playlist en Spotify, de un texto en LinkedIn o de un video en YouTube, a lo que puede ser procesamiento de lenguaje natural con Alexa o Siri o algún otro asistente virtual. Las redes neuronales en la publicidad online que cada día te van personalizando y customizando más la propuesta, el producto, la experiencia, el servicio. Pero la tecnología viene hace mucho tiempo ocupando un lugar cada vez más destacado. Creo que el gran cambio, por focalizar en tu pregunta, es que ya la hemos normalizado, ¿sí? La tecnología es parte indivisible de nuestra realidad laboral, profesional, personal, artística, familiar, social, cultural, y es tan indivisible y es tan parte de nuestra vida que todas las nuevas tecnologías que van llegando, algunos más rápido, otros más lento, las vamos incorporando, digo, de manera cada vez más natural. Lo que sucede con la inteligencia artificial es que probablemente sea la primera vez en la historia de las creaciones humanas, porque no nos olvidemos al final que la tecnología es puro cerebro humano, hemos creado algo que va a tener la capacidad no solamente de emular la inteligencia humana, sino incluso de mejorarla, perfeccionarla y evolucionarla, con lo cual es la primera vez que creamos algo que va a poder superarnos, y ahí está el gran cambio de paradigma. Sin duda. Una de las cosas que se habla mucho, ¿no?, es de cómo la tecnología nos va a llevar a abandonar o a no hacerlo nuestras propias emociones. Tú en tu último libro, en el libro Humano, no el último, dedicabas el primer capítulo a los abrazos, como una cosa intrínsecamente humana y una cosa, pues eso, ¿no?, que nos conecta con las otras personas. ¿Tú crees que la tecnología nos va a separar de esas emociones y nos va a separar entre nosotros como humanos? Mira, justamente hoy es 8, así que le mandamos 8 abrazos a todos los que nos están acompañando. Al final, todo movimiento tectónico, como puede ser
la era digital, o quizás ya podemos empezar a hablar de la era de la inteligencia artificial, genera profundas transformaciones en casi todos los ámbitos, ¿no? Los más tangibles son quizás el laboral o el de la educación, pero luego hay en las diferentes capas de nuestro ser se ven muchas cosas afectadas. Y una de las cosas afectadas es que cada día pasamos más tiempo utilizando pantallas. De media en Occidente pasamos, dependiendo, ¿no? Pero de media entre 6 y 7 horas frente a una pantalla, ya sea de un ordenador, de una tableta, de un teléfono móvil, de un smartphone, etc. ¿Qué está pasando? Para que una revolución sea considerada una revolución, tiene que existir una contrarrevolución. Y yo creo que la contrarrevolución a esta era de hiperdigitalización, automatización, inteligencia artificial y demás, es una vuelta a lo humano, una vuelta a lo emocional, una vuelta no solamente en el término profesional a las soft skills y a las habilidades sociales, sino también a reencontrarnos con aquellas cosas que nos reconectan con lo humano y nada más humano que las propias emociones, con lo cual creo que afortunadamente esta era digital a algunos los ha anestesiado, a algunos los ha desconectado, pero a la gran mayoría creo que nos ha redespertado a volver a emocionarnos y a no perder de vista aquellas cosas que no se pueden apretar con 2 botones y que se tienen que construir, que se construyen con el tiempo, la creatividad, la música, el amor, la cultura, la educación, las relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a entrar, si te parece, en el terreno del branding y vamos a entrar de lleno porque ya está pasando, no es una cosa que vamos a ver, es que dentro de 3 años se va a empezar a utilizar la inteligencia artificial para hacer branding. Está pasando ya hoy, tenemos las herramientas a nuestra disposición, además tenemos la suerte de que son herramientas con las que por fin podemos dialogar de una manera muy sencilla, con lo cual pues están preparadas para que cualquier humano pueda interactuar con ellas. Y a la hora de generar un proceso de branding, a la hora de trabajar el branding de una marca, ¿cuáles crees tú que son los pros y los contras que nos da la inteligencia artificial para afrontar este desafío? Bueno, como toda nueva herramienta, aunque no es tan nueva, recordemos que los primeros conceptos y desarrollos de IA datan de la década del 50 en el siglo pasado. O sea que es nuevo, pero tampoco es tan nuevo. Yo creo que todo tiene pros y contras. En la vida todo tiene pros y contras. La cuestión es cómo haces un equilibrio o un balance o qué tan buenos son los pros y qué tan malos son los contras. Creo que hay un tema importante en el uso de la inteligencia artificial que se abre casi en 3 puntos. El primero es, recién estamos en una etapa exploratoria. Estamos recién empezando a entenderla, a decodificarla, a hacernos amigos de ella, ¿no? De poder trastear, como se diría, y ver en dónde puede crear valor. Segundo, la inteligencia artificial no ocupa el lugar de la inteligencia humana. Es una extensión, es un complemento, como le decimos mucho ya, es tu copiloto creativo, incluso tu segundo cerebro también se le puede denominar, ¿no? Pero quien quiera hacer outsourcing del 100% de la capacidad humana en la inteligencia artificial tiene un problema. Y tercero, el mundo del branding, la actividad de crear, construir, transformar marcas, todavía está muy lejos de poder ser automatizada o digitalizada apretando 2 botones, ¿no? Porque la creación o construcción o transformación de marcas es más un trabajo de un orfebre, es más un trabajo de un, ¿cómo se dice? Un orfebre, no se me ocurre otra palabra ahora, que tiene que hacer pieza a pieza, espacio a espacio, momento a momento, diseño a diseño y que no se puede hacer. Ayer justamente había un artículo en un periódico de tirada nacional en España de una compañía que quote, nosotros en 10 segundos teníamos el branding hecho, ¿no? O en 10 minutos creo que decía el artículo. Eso hace muy mal, primero porque estás engañando a la gente. Segundo, porque estás generando una falsa expectativa. Y tercero, porque estás minusvalorando el trabajo y el desarrollo de lo que es un branding de verdad.
Otra cosa es que vos en 10 minutos puedas apretar un botón en Midjourney y tengas un logo. Eso no es branding, eso es un logo, ¿sí? Entonces, bueno, hay muchos pros, muchos contras. En Totem Branding estamos mucho más del lado de abrazar, descubrir, explorar y poner en valor los pros, muy conscientes de los contras y tratando de no ignorarlos, pero de controlarlos. Y yo cada vez que tengo la suerte de poder hablar con muchos expertos en mi día a día y cada vez voy viendo más que la tendencia va hacia que el que ya es experto en algo y tiene conocimiento profundo sobre un área puede aprovechar muy bien la inteligencia artificial para desarrollar y complementar sus propias ideas, pero el que no sabe suficiente de un tema y quiere hacerlo como tú decías, ¿no? Mi branding en 10 minutos, pues eso es un trabajo de una indigencia intelectual profunda y va a ser necesariamente pobre. Pero bueno, al final también ahí estamos en el debate del que piensa que lo puede hacer todo así, sin esforzarse y le va a funcionar muy bien. Comentabas antes el tema de la creatividad. Esto es muy interesante, ¿no? Y mencionabas cómo la inteligencia artificial puede ser ese copiloto, ¿no? O ese, yo me gusta llamarle como mi becario, ¿no? Tener a alguien siempre al lado que te puede hacer unos trabajos que a lo mejor pues, a ti te cuestan más y si tú le vas dando la referencia y las ideas te pueden ayudar. En el ámbito concreto de la creatividad, ¿cuál es el equilibrio entre la inigualable creatividad de los humanos y la revolución que nos presenta la inteligencia artificial? Buenísimo, Iván. Sí, vamos a dejar claro una cosa. Por ahora, los beneficios que aporta la IA superan a los riesgos que aporta la IA. Por lo menos en nuestro plano. Nosotros, por suerte, no estamos en un silo con misiles nucleares, ¿no? Nosotros, lo nuestro es otra cosa. Entonces, por ahora, los beneficios superan los riesgos. Mira, te voy a poner un ejemplo que creo que al final la audiencia lo va a agradecer. Teníamos una semana del año pasado que le dedicamos a un trabajo interno, ¿no? de inmersión, de descubrimiento y de exploración de la IA a todo el equipo de Totem, ¿sí? Entonces, lo que hicimos fue dividir a todo el equipo de Totem en dos grupos. Grupo 1, grupo 2, ¿no? Y les dimos a los dos grupos el mismo brief, con los mismos objetivos, con las mismas herramientas, con el mismo espacio de tiempo. Perdón, mismas herramientas no. Grupo 1 con IA, grupo 2 sin IA. Todo el resto era igual, ¿sí? Bueno, como te podrás imaginar, los dos grupos trajeron un montón de cosas espectaculares, como era de prever, pero el grupo 1, en todos los parámetros con los cuales nosotros queríamos medir el rendimiento del trabajo, el grupo 1 le sacó mucha ventaja al grupo 2. Pero la diferencia no estaba en la IA, sino en la capacidad de saber usar la IA, ¿no? La inteligencia artificial. La gran conclusión a la que llegamos todos es que, por suerte para todos nosotros, a pesar de que le dimos y prompteamos, promptear es cuando vos empezás a dialogar, ¿no? Y vas solicitando o preguntando o dialogando con las diferentes IAs que utilizamos. No usamos solamente ChatGPT, sino otras también, como Bard. Por suerte, la inteligencia artificial está muy lejos de poder resolver, de poder aportar y de poder crear estrategias de cero o de reposicionamiento o de transformación de marcas al nivel de detalle, de profundidad, de humanidad, de desarrollo y de comprensión de contexto que el ser humano sí tiene. Ahora, ignorar que la herramienta nos aportó nuevos desafíos, nuevos debates y nuevos pensamientos sería ser necios. O sea que bienvenido ese copiloto creativo, ese ayudante virtual, ese ayudante digital, pero también el otro día discutíamos que en realidad la IA no es innovadora por ahora. La IA va respondiendo a tus propuestas, a tus desafíos, a tus prompts, y en función de eso te va dando devolución. Pero por ahora no tiene esa iniciativa de innovar per se, por ahora. Ya veremos en el futuro. Sí, porque es verdad que avanza a una velocidad increíble y casi es como que es un poco de miedo ese semanal, ¿no? Aquí me estoy perdiendo porque va tan rápido y tantas herramientas nuevas todas las semanas que a veces es un poco complicado seguirlo. Andy, para ti, ¿qué consejos te vendrían a la mente si tuviéramos que pedirle a la IA que no sacrifique nuestra esencia de la mente creativa humana? ¿Cómo podemos arbitrar ciertas prácticas para que siga pesando más la mente humana que la inteligencia artificial a la hora de damos por hecho que la integramos ya en nuestro trabajo y que la vamos a usar?
Mira, una de las cosas lindas para aquellos que son parte del movimiento del doomerismo, ¿no? Doom, ¿no? Que es como apocalipsis, ¿no? El doomerism en inglés, ¿no? Que hay muchos, ¿no? Que dicen, es el final del mundo, se acabó lo que se daba. Realmente, si vos ahora haces el ejercicio, yo lo hice cuando escribí Humanofón en el 2015, hace 7 años, cualquier conversación con una inteligencia artificial, incluso ahora con muchos más, la IA de NVIDIA creo que tiene más de 570.000 millones de parámetros, una cosa de loco, ¿no? Mientras que ChatGPT creo que está en 300 y pico mil y Bard en 100 y pico mil. Cuando vos le preguntás a la IA sobre sentimientos, sobre emociones, sobre temas de salud mental, depresión, ansiedad, dolor, casi todo lo que te va a responder viene de parámetros, de textos de los cuales está chupando, pero no viene de personas, de seres humanos, no tiene la sensibilidad de amar o de empatizar o de ponerme en tu zapato, ¿no? A mí me gusta siempre poner el ejemplo de los aviones. La IA, hoy por hoy, a la hora de enfrentar un suceso inesperado, va a capturar más información que todos los pilotos del mundo combinados en 1000 millonésima vez más rápido, pero va a llegar a la conclusión basada en lo preexistente. Si esa situación inesperada no preexistió, lo más probable es que la IA se bloquee y no sepa cómo resolverlo. La mente humana, aunque se enfrente a desafíos desconocidos, ¿sí? esta realidad buca permanente, esta realidad incierta permanente, la mente humana siempre está preparada para resolver incluso el más complejo de los dilemas o el más complejo de los problemas. Ahora bien, la gran ventaja de la IA es que tiene una capacidad de absorber y procesar una cantidad brutal de datos y darte resúmenes, conclusiones, tips, trends, topics, lo que sea, que el ser humano necesitaría años o décadas para hacerlo. Ahora bien, ¿alcanza con analizarlo nada más? ¿O es el ser humano que una vez recibe ese análisis, lo remoldea, lo procesa y lo pone en valor? Para eso el ser humano tiene una capacidad que por ahora es irreemplazable por la máquina. Sí, yo creo que entramos en el terreno un poco de los superpoderes, ¿no? Al final, el equilibrio va a estar ahí en saber cuándo el superpoder te pasa por encima y acaba con tu esencia humana, o mientras que lo podamos mantener como eso, ¿no? Como un copiloto, como un becario que nos pueda ir ayudando a mejorarnos. Has mencionado la empatía. Es verdad que la inteligencia artificial puede tener, o tiene de hecho, muchas dificultades para entender las emociones y los sentimientos de los usuarios, de los consumidores o de lo que le pongamos delante, ¿no? Lo cual puede afectar muy negativamente a la hora de que nos pueda ayudar a generar una estrategia de branding, porque si no entiende las emociones y los sentimientos y el consumidor al final, nuestra estrategia de branding tiene que estar muy centrada precisamente en entender y procesar eso, ¿cómo podemos entonces aunar todo esto y utilizar la inteligencia artificial para generar estos procesos teniendo en cuenta estas carencias? No, está buenísimo, Iván. Yo creo que el gran desafío es la convergencia, el encuentro, la suma, el complementar la experiencia humana con el aprendizaje de la inteligencia artificial. Una de las cosas fascinantes, tanto de la inteligencia humana como de la inteligencia artificial, es que los dos aprendemos de la experiencia. ¿Sí? En la medida que vos estás hablando con la inteligencia artificial, dialogando con la inteligencia artificial está aprendiendo, ¿sí? No aprende tanto de las emociones ni del contexto, porque ahí es donde somos fuertes los humanos, afortunadamente. Pero nosotros también aprendemos utilizando la inteligencia artificial porque hace 4 días no teníamos estos diálogos, estas conversaciones, esta capacidad incluso de enfadarte con la IA, ¿no? Cuando no te da la respuesta o la solución que estás buscando. Pero creo que en la suma de las cosas sí hay mucho valor y nosotros en el equipo de Totem Branding, mira, desde un punto de vista más de diseño, creo que la IA viene mucho más atrasada. Viene mucho. Todos los challenges, todos los desafíos que nos hemos propuesto hacer para
para ver qué tan en riesgo está nuestro trabajo también, porque seríamos ilusos y unos necios si lo ignorásemos, ¿no? A nivel de diseño y el aterrizaje de nuestra experiencia como expertos en eso, no vemos grandes amenazas en el corto plazo. Otra cosa es el mediano o el largo, ¿no? Desde el punto de vista del trabajo del día a día, en business development, en operaciones, en project management, en interacción con clientes y demás, ha resultado ser una bendición. Nos está dando muchísima ayuda, muchísimo soporte. De hecho, hay clientes nuestros que ya están creando el puesto de lo que llamamos el CAIO, ¿no? No el CAIO del pie, sino el Chief Artificial Intelligence Officer, ¿no? Que es uno de los puestos más hot ahora mismo en la América corporativa y que seguramente terminará siendo un puesto muy demandado durante mucho tiempo hasta que deje de serlo porque la IA va a ser tan ubicua que no va a hacer falta tener un responsable de eso, ¿no? Sí, es, totalmente. Sí, realmente está siendo cada vez más ubicuo y no sé, pues hay 1000 casos de uso, por supuesto. Yo ayer comentando con el equipo precisamente, ¿no? Pues estos GPTs nuevos personalizados que van haciendo ahora, pues han sacado 1000 para todo tipo de funciones y yo ahora ya cocino en mi casa con uno que se llama Sous Chef a mi lado y allí lo tengo y le digo, hoy tengo en la nevera esto, ¿qué hacemos? ¿No? Y ya te va, oye, ¿por qué no esto? ¿Por qué no otro? ¿Por qué no esto otro? Que es una maravilla, ¿no? Porque realmente tienes eso, un copiloto al lado que te dice, pues con lo que tienes en la nevera hoy, se te ocurren estas 4 combinaciones, dale tu toque y hago cocinas, ¿no? Y bueno, pues es un ejemplo tonto, pero una cosa más. Andy, la inteligencia artificial nos va a permitir personalizar hasta el extremo algunos de los procesos que utilicemos, pero a la vez también tenemos un riesgo de que se despersonalice por la propia cosa general que te pueda dar como uno más, ¿no? ¿Cómo pueden las marcas utilizar inteligencia artificial para personalizar efectivamente sin caer en la trampa de la despersonalización? Bueno, fíjate el ejemplo que acabas de dar, que de tontería no tiene nada. La IA va a ir viendo en función de las recetas que vos le vas a ir pidiendo un montón de cosas. Va a ver si comes sano o no sano, va a saber cuáles son tus platos favoritos, va a ir descubriendo si eres un chef de los que asume riesgo o los que va a lo seguro, va a ver si eres un chef que solamente quiere comer comida española o del sur de Europa o que se anima a explorar con platos exóticos. Va a ir analizándote y va a llegar un punto en donde antes de que vos le pidas algo, ya te va a ir ofreciendo lo que vos ni siquiera sabías que ibas a necesitar, pero además también te va a ir personalizando en el sentido que te va a decir, mira, dado que vos vivís en X lugar, de X ciudad, de X país, cerca de tu casa, tenés estos productos que son más naturales o son de kilómetro cero, o son más sostenibles, o cuidan a la comunidad local. Y en realidad la personalización, bien personalizada, no es que despersonaliza, sino que rehumaniza. O sea, vos vas a olvidarte que la IA es una tecnología, ¿sí? Que es un componente de programas informáticos para pensar en tu ayudante de cocina, que es un ayudante de cocina casi mejor que el chef, solo que incluso te hace sentir que tú eres el chef, aunque él tiene o ella tiene acceso a millones de recetas, millones de combinaciones y millones de opciones. Creo que lo importante en esto de la personalización, que creo que en el branding, en el marketing, en los negocios, en todo es el gran Eldorado, ¿no? Es la gran ambición, es poder llegar a la personalización, ¿no? Porque a mí no me sirve de nada recibir un mensaje de una empresa de telefonía que me ofrece algo que no necesito, o de una empresa de seguros que me da algo que no quiero, o del supermercado que me da la oferta que no me interesa en lo más mínimo. Ahora bien, si cada una de las marcas que son relevantes o significativas o importantes en mi vida, además de conocerme más, me empiezan a hacer la vida más fácil, más llevadera, más alegre, más sorprendente y mejor, la personalización va a lograr lo que pocas veces se ha conseguido, que es que en vez de que 7 de cada 10 marcas hoy por hoy puedan desaparecer y a nadie le importe, probablemente 9 de cada 10 marcas no vayan a desaparecer porque son importantes para nosotros. Pero desde el que te ayuda en la cocina, al que te ayuda a conseguir speakers para eventos internacionales, al que te ayuda a crear marcas o al que te ayuda a escribir libros, ¿no? Entender esto en un contexto amplio y entender también que la IA
no deja de ser una herramienta, no el reemplazo de lo humano. Lo que pasa es que cuando la herramienta hace que vos sientas que sos más conocido, que te comprenden, que te entienden y que te escuchan, vos no sentís que hay una tecnología en el medio, sino que estamos mucho más cercano el human to human, no el machine to human, ¿no? Muy interesante esta reflexión. Andy, solemos terminar siempre estos directos con algún pensamiento o alguna reflexión en clave de futuro. En este caso particular, hemos hablado ya bastante tanto de presente como de lo que se vislumbra como el futuro más inmediato. Entonces, me gustaría planteártelo de otra manera. Me gustaría plantearte cuáles son para ti los desafíos de lo malo que nos puede pasar, porque de lo bueno hemos hablado bastante, de todas las cosas que tenemos al alcance, de las cosas malas que se nos pueden plantear por delante, si tienes ideas al respecto, y qué podemos hacer para intentar evitar que esos escenarios se nos puedan plantear. Buenísimo. Bueno, mira, para mí la inteligencia artificial es un reflejo de nuestra humanidad, con todos los defectos y virtudes que tenemos. También tenemos que entender una cosa importante, que es que no existe una inteligencia artificial, pero no hablo de Bard o la de NVIDIA o Copilot de Microsoft o de ChatGPT de OpenAI. Lo que hablo es de que hay muchas inteligencias artificiales porque hay muchas personas programando y creando inteligencias artificiales, incluso hay gente mala. Si me preguntás sobre lo malo, a mí me preocupa mucho una inteligencia artificial creada por un Estado patrocinador del terrorismo mundial como Irán. Me preocupa una inteligencia artificial de Hezbollah o de Hamas, que obviamente son inteligencias artificiales pensadas para la destrucción, para el odio, para la desunión. Me preocupa la inteligencia artificial en algún punto de Rusia, que lo que busca es desequilibrar a las democracias occidentales. Y también me preocupa en algún punto que, como casi siempre sucede, los primeros en utilizar las nuevas tecnologías son los malos, no los buenos. Entonces, ahí hay un gran desafío. Hay un desafío ético, por supuesto. Hay un desafío de sesgos también. Hay un desafío de monopolio. Hoy hay muy pocas compañías acaparando todo el desarrollo de la inteligencia artificial. Los estados vienen muy atrasados. Es verdad que ha habido regulaciones de la Unión Europea. También hubo una acción importante de Estados Unidos, pero venimos atrás. Con lo cual es importante ser conscientes que esta herramienta tan poderosa, ¿no?, que al final es la extensión de nuestra inteligencia con la capacidad de superar nuestra inteligencia, va a requerir de compromiso de todas las partes, academia, administraciones públicas, empresa privada, medios de comunicación y también usuarios o ciudadanos. Y creo que ahí hay un gran desafío por delante. Pero bueno, también hubo un gran desafío cuando se creó la imprenta, también hubo un gran desafío cuando empezó la luz eléctrica, también hubo un gran desafío cuando empezó el motor a vapor y también hubo un gran desafío cuando empezó Internet. Hoy hay otro desafío más. Ojalá que los seres humanos, ojalá que la civilización esté a la altura del desafío, ¿no? Porque lo que está en juego es muy grande. Pues nos vamos a quedar con esa última reflexión en clave de futuro, confiando en que pues, el camino que nos espera sea lo mejor posible y que esos malos, que evidentemente van a intentarlo todo, pues no se salgan con la suya en la medida de lo posible. Andy, te agradezco muchísimo haber compartido ese ratito con nosotros y estas reflexiones sobre cómo aplicar la inteligencia artificial al mundo del branding y un poco también sobre cómo nos está impactando la inteligencia artificial en general. Muchísimas gracias. Gracias, Iván, a vos, a todo el equipo de LinkedIn, a todo el equipazo de Thinking Heads. Un abrazo muy grande a todos los que nos acompañan. Y para la gente que nos está siguiendo en directo y los que nos vean en diferido, pues como siempre comentaros que Andy está disponible para conferencias y para eventos, como el experto más reputado en branding a nivel internacional a través de la red de expertos de Thinking Heads, y será un placer poder colaborar con vosotros para cualquier necesidad que pueda surgir. Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí, también muchísimas gracias al equipo de LinkedIn España y nos veremos muy pronto en un nuevo directo. Un saludo y muy buenos días.